Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermanastro robó mis regalos caros para dárselos a su novia, y mi madre lo defendió. La cafetería explotó cuando ella lo expuso. Tengo 16 años, y recientemente tomé la decisión de dejar la casa de mi madre para vivir con mi padre. Mi madre no deja de pedirme que regrese y le dé otra oportunidad, pero honestamente no me siento lista para hacerlo. El problema principal es su nueva familia, mi padrastro Rick y mi hermanastro Liam, quien también tiene 16 años. La historia comenzó hace 7 años cuando mis padres se separaron. Hace 3 años, mi madre empezó una relación con Rick. Después de salir por un año, Rick y Liam se mudaron con nosotras, y hace 8 meses mi madre y Rick se casaron. La convivencia con ellos ha sido realmente complicada porque tanto Rick como Liam prefieren mantenerse alejados de mí, y yo hago lo mismo. Lo que más me afecta es que desde que ellos llegaron, mi madre también se ha distanciado de mí, y dedica la mayor parte de su tiempo a estar con ellos, como si yo hubiera dejado de importarle. Esta situación me afectaba especialmente porque, aunque mis padres compartían mi custodia, yo vivía principalmente con mi madre. En los primeros años después del divorcio, dividía mi tiempo equitativamente entre ambos, yendo y viniendo entre sus casas. Sin embargo, todo cambió hace 4 años cuando mi padre logró un importante avance en su carrera, y recibió un ascenso significativo. Este cambio le trajo mayores responsabilidades y un salario mucho más alto, pero también significó que tuvo que mudarse por trabajo. Sus nuevas obligaciones lo mantuvieron muy ocupado, y aunque yo entendía la situación, debo admitir que extrañaba verlo más seguido. Debido a esto, tuvimos que modificar el acuerdo de custodia. Con mis responsabilidades escolares y otras actividades, se volvió complicado mantener las visitas frecuentes porque implicaba mucho más tiempo de viaje. Como resultado, empecé a quedarme con mi madre durante la semana completa, y solo algunos fines de mes mi padre se aseguraba de que yo pudiera visitarlo, o él venía a verme. Era agotador para ambos, pero habíamos logrado mantener este arreglo hasta ahora. Mi plan original era mudarme con él después de terminar la preparatoria porque, siendo sincera, después de que mi madre se casó de nuevo, perdí el interés en vivir con ella. Sentía que ya no le importaba, y que sus prioridades habían cambiado completamente. Intenté hablar con ella sobre esto varias veces, pero siempre me aseguraba que yo seguía siendo su prioridad, y que su relación con Rick y Liam no cambiaría nada entre nosotras, argumentando que al fin y al cabo, yo era su sangre. Sin embargo, lo que sucedió hace poco me demostró que todas esas promesas eran solo palabras vacías. Hace poco descubrí que Liam había estado robando mi maquillaje de marca, y varios pares de mis zapatos para regalárselos a su novia. Liam y yo asistimos a la misma secundaria y ahora vamos a la misma preparatoria. De hecho, así fue como mi madre conoció a su padre, ya que ambos eran padres solteros y coincidieron en un evento escolar. Sé con certeza que Liam ha estado saliendo con una chica de nuestro año desde la secundaria, y como estamos en el mismo grado, la sigo en redes sociales. Hace un par de semanas, noté que unas zapatillas muy costosas habían desaparecido. No tenía idea de dónde estaban hasta que vi a la novia de Liam usándolas en una de sus publicaciones. Y no era la primera vez que algo mío desaparecía. Como mencioné antes, varios productos de mi maquillaje y otros pares de zapatos también se habían esfumado. Todos eran artículos caros, regalos de mi padre que yo valoraba mucho y guardaba con especial cuidado, así que estaba segura de que alguien en casa estaba tomándolos. Incluso me había quejado con mi madre al respecto, y ella había despedido a la empleada doméstica por esto, pero las cosas siguieron desapareciendo. Con el tiempo, mi madre simplemente empezó a decirme que seguramente yo misma había extraviado estas cosas. Sin embargo, cuando vi a esa chica usando mis zapatillas en su publicación, decidí preguntarle directamente si había estado recibiendo más regalos de lo normal por parte de Liam. Esta chica y yo no somos amigas, ni siquiera somos cercanas y casi nunca hablamos, pero la situación me parecía lo suficientemente grave como para contactarla, sin importar lo extraño que pudiera parecer. Sorprendentemente, me respondió y me confirmó que efectivamente había estado recibiendo muchos más regalos de Liam en las últimas semanas, principalmente artículos de maquillaje y zapatos muy costosos, lo cual la tenía muy contenta. No entiendo cómo no se cuestionó de dónde sacaba Liam el dinero para comprar todas estas cosas, pero cuando confirmé que había estado robando mis pertenencias para regalárselas, perdí la calma, y terminé contándole que todos esos artículos eran originalmente míos, y que él básicamente los había estado robando para impresionarla. Ella vio mi mensaje pero no respondió después de eso. Realmente no me importaba si respondía o no, porque en ese momento mi prioridad era otra. Después de esa conversación, decidí enfrentar a Liam. Le mostré las capturas de pantalla de nuestra conversación, y le pregunté por qué había comenzado a robar mis cosas, especialmente artículos personales como el maquillaje. Al principio intentó negarlo todo,
diciendo que había estado ahorrando su dinero para comprar esas cosas, pero yo no era tonta. Los dos recibimos la misma cantidad de dinero de nuestros respectivos padres, y ni siquiera alcanzaba para pagar la mitad del precio de los zapatos. Sin embargo, cuando planteé el tema frente a nuestros padres ese día, su reacción fue completamente inesperada y desconcertante. En lugar de regañarlo, su padre empezó a defenderlo. Rick volteó toda la situación contra mí, diciendo que era mi culpa por estar siempre presumiendo lo caros que eran los regalos que mi padre me daba. Según él, era natural que Liam se sintiera incómodo al respecto y, como obviamente no podía usar el maquillaje y los zapatos él mismo, decidió usarlos para impresionar a su novia. Rick admitió que quizás había sido una decisión inmadura, pero insistió en que podía entender perfectamente por qué su hijo lo había hecho. Era una defensa realmente absurda porque yo nunca presumía los regalos de mi padre, simplemente no pensaba que a ellos les importara. La forma en que Rick defendió a Liam me hizo pensar que estaba proyectando sus propias inseguridades. Probablemente se sentía mal porque no podía permitirse el mismo tipo de regalos caros para su hijo, y le molestaba que mi padre, el exesposo de su esposa, sí pudiera comprarme cosas costosas con regularidad. Supongo que por eso intentó culparme a mí, pero no iba a permitir que me hiciera sentir responsable o que me convenciera de que esto era normal, porque sabía perfectamente que no lo era. Mi madre estuvo presente durante toda esta discusión, pero se negó a hacer cualquier comentario, dejándome sola defendiéndome contra Rick y Liam. Incluso me dirigí directamente a ella pidiéndole ayuda, porque era evidente que Rick se negaba intencionalmente a ver mi punto de vista, ya que eso significaría reconocer que su hijo había cometido un error. Pero mi madre se negó a intervenir y en su lugar me dijo que entendía que yo estuviera teniendo problemas con Liam, pero que no había necesidad de actuar como una chismosa para meterlo en problemas. Luego agregó que esto era un asunto entre mi hermano y yo, y que necesitábamos resolverlo sin involucrarlos a ellos. Eso puso fin a toda la discusión. Liam se fue a su habitación y nuestros padres a la suya mientras yo seguía protestando, pero ya no había nadie que me escuchara, así de poco les importaba. Fue increíblemente frustrante porque aunque Liam había admitido que había estado tomando mis cosas, no recibió ningún castigo. De hecho, Rick había salido en su defensa y mi madre ni siquiera había dicho una palabra en contra de lo sucedido. Me sentí tan desesperada y decepcionada después de ese incidente, que decidí irme a vivir con mi padre, incluso si eso significaba tener que dejar la preparatoria. Esa noche empaqué mis cosas lo mejor que pude y me escapé de casa muy tarde, cuando sabía que todos estarían dormidos. Por suerte, tenía una amiga cuya hermana mayor tenía auto, y las dos me llevaron hasta la casa de mi padre. Llegamos aproximadamente 4 horas después, alrededor de las 6 de la mañana. Mi padre se sorprendió mucho de vernos allí tan temprano, pero nos invitó a pasar, y entonces le expliqué todo lo que había sucedido y por qué había decidido venir a vivir con él tan repentinamente. Él ya sabía que me había estado sintiendo descuidada mientras vivía con mi madre, pero me había estado animando a aguantar solo un par de años más, hasta que me graduara de la preparatoria y ya no tuviera que preocuparme por dónde vivir. Sin embargo, después de escuchar lo que había pasado, me dijo que encontraría una solución porque era evidente que ya no podía seguir viviendo con ella, y honestamente yo sentía lo mismo. Simplemente no podía seguir viviendo con estas personas, así que me alegré de tener su apoyo. Mi amiga y su hermana regresaron a casa al día siguiente. Mi amiga les ha dicho a todos en la escuela que tengo mononucleosis, por eso no asistiré durante las próximas semanas hasta que me recupere, y será bastante fácil conseguir un justificante médico para que mi ausencia sea válida. Así que no me preocupo por eso. Lo que realmente me preocupa es mi madre, porque el día después de que me fui, cuando descubrió que no estaba, comenzó a llamarme y a enviarme mensajes preguntando dónde estaba, y desde entonces no ha dejado de disculparse conmigo. Realmente odio tener que lastimarla porque ha pasado una semana desde que me fui, y ella sigue rogándome que vuelva a casa, pero sinceramente no siento que quiera hacerlo. Se ha convertido en un dilema moral para mí porque también acabo de enterarme de algunas cosas por parte de mi padre que no sabía antes, y eso ha complicado significativamente mi situación. Por ejemplo, mi padre estaba realmente molesto por la forma en que mi madre me había estado tratando, y mientras hablábamos de todo esto, me enteré de que él había estado pagando una cantidad considerable de manutención infantil desde que recibió su ascenso y tuvo que mudarse. Después de su ascenso, mi madre exigió el 20% de sus ingresos como manutención infantil, argumentando que era justo ya que yo pasaría la mayor parte de mi tiempo con ella, y solo lo vería los fines de semana. Antes de su ascenso, como tenían ingresos similares y compartían la custodia, mi padre no tenía que pagar manutención infantil. Pero después aceptó la demanda de mi madre porque pensó que era justo,
ya que ahora tenía un ingreso significativamente más alto y era cierto que ella se encargaría de mí la mayor parte del tiempo. Después de eso, él comenzó a sospechar que tal vez el dinero no se estaba usando para mi cuidado, e incluso había hablado con mi madre sobre esto varias veces, pero ella siempre le aseguraba que estaba guardando el dinero para mi futuro, y que eventualmente ese dinero volvería a mí. Él simplemente había confiado en su palabra porque no quería crear problemas, pero después de escuchar mi experiencia en la casa de mi madre, ya no estaba tan seguro de que ella hubiera sido sincera con él. De hecho, tenía razones válidas para dudar de ella porque la sigo en redes sociales, y había visto que había hecho varias compras costosas en el pasado, y yo podía confirmarlo. En los últimos años, mi madre había sido muy astuta con sus gastos excesivos, asegurándose de espaciarlos para que nadie sospechara que estaba haciendo mal uso de la manutención infantil. Había comprado bastantes joyas, ropa y accesorios caros para ella misma. También había comprado regalos muy costosos para Rick y Liam en el pasado, y ocasionalmente para mí también, pero la mayoría de las veces simplemente evitaba comprarme cosas porque decía que mi padre ya me compraba regalos caros y no quería malcriarme más. Rick y mi madre tienen trabajos de nivel medio, así que me pareció extraño que de repente pudiera permitirse gastar tanto en sí misma, pero simplemente asumí que debía ser de sus ahorros, y nunca imaginé que estaba recibiendo manutención infantil de mi padre. Ahora pueden entender por qué es un dilema tan grande para mí, porque incluso si tuviera alguna intención de perdonarla eventualmente, y aceptar sus disculpas, no puedo tomarlas en serio ahora porque honestamente no sé si realmente me quiere de vuelta o si lo que quiere es seguir recibiendo la manutención infantil, ya que según el acuerdo, mi padre debe pagar hasta que yo cumpla 18 años. Y lo más importante es que durante los últimos años, cada vez que le mencionaba cómo me estaba descuidando, ella siempre insistía en que me estaba cuidando mientras mi padre estaba demasiado ocupado con el trabajo, y que ella tenía muchas responsabilidades como trabajar duro para poder mantenerme, además de sus responsabilidades con su nuevo esposo e hijo, y que por eso yo podría haberme sentido descuidada, pero que la verdad era que ella solo estaba tratando de estar ahí para todos y que, como su hija, yo necesitaba ser más comprensiva. Ahora que sé que había estado recibiendo manutención infantil de mi padre, todo eso se siente como una manipulación porque ella no quería que yo sintiera que realmente estaba siendo descuidada, ya que entonces me quejaría con mi padre o, peor aún, la dejaría y ella perdería mi custodia junto con los pagos de manutención infantil. Es evidente que ella no necesitaba trabajar tan duro para poder mantenerme, ni para sostener el estilo de vida que quería, porque el 20% de los ingresos de mi padre es una cantidad considerable de dinero. Me siento engañada por todas las excusas que me dio durante estos años. Al mismo tiempo, también me siento mal por ella porque, a pesar de todo, sigue siendo mi madre, y estoy muy confundida sobre qué hacer. Quiero hacer lo mejor para mí, pero tampoco quiero lastimar a mi madre de una manera irreparable. Ya no sé qué pensar y, para complicar más las cosas, mi madre sigue disculpándose y pidiéndome que regrese. Prácticamente me está suplicando a estas alturas, aunque yo no he estado respondiendo a sus mensajes. También tengo que pensar en cómo voy a terminar la preparatoria, porque si me quedo a vivir con mi padre, no podré seguir asistiendo a la misma escuela ya que el viaje sería demasiado largo. Así que hay muchas cosas que debo considerar, pero principalmente quiero saber si estaré haciendo lo correcto al mudarme con mi padre y alejarme de mi madre. ¿Estoy haciendo mal al querer dejar atrás a mi madre y su nueva familia para irme a vivir con mi padre? Actualización 1. Hola a todos. Quiero aclarar algo sobre los comentarios que sugieren que mi padre es un padre ausente. Eso no es cierto en absoluto. Mi padre siempre ha estado presente emocionalmente para mí. Si trabaja tanto es porque quiere darme el mejor futuro posible, y honestamente eso no me molesta. De hecho, cuando tuvo que mudarse por primera vez, me ofreció irme con él, pero en ese momento yo estaba demasiado apegada a mi vida aquí como para considerar mudarme. No quería alejarme de mi madre, mi escuela y mis amigos, así que decidí quedarme, y él tuvo que adaptarse a esa situación. Incluso hace poco, cuando le contaba que me sentía descuidada por mi madre, me ofreció nuevamente irme a vivir con él. Pero cuando notó que yo no quería dejar mi escuela ni a mis amigos, fue cuando empezó a animarme a quedarme con mi madre, porque su única preocupación era mi bienestar. Nunca me he sentido abandonada por él ni he sentido que no me quiera cerca. Quería aclarar esto porque no quiero que nadie tenga una impresión equivocada de mi padre. La verdad es que una de las principales razones por las que seguí viviendo con mi madre fue porque antes del divorcio teníamos una relación normal, como cualquier madre e hija. Todo empezó a cambiar cuando comenzó su relación con Rick y sus prioridades se volvieron diferentes. Durante estos últimos años, he estado dividida entre elegir lo cómodo, que era quedarme con mi madre y mantener la vida que siempre había conocido, o hacer lo correcto para mí,
que era mudarme con mi padre y empezar de nuevo. Pero ahora, después de unos días de publicar mi historia aquí y leer los comentarios, además de hablar con algunas personas, siento que tengo más claridad sobre lo que realmente quiero y debo hacer. De hecho, es algo que debería haber hecho hace tiempo. Voy a mudarme permanentemente con mi padre. Lo pensé mucho y lo discutí extensamente con mis amigos más cercanos, y todos coincidieron en que esta es la mejor decisión ahora. Sé que me van a extrañar, y yo también los extrañaré a ellos, pero esa no es razón suficiente para seguir tolerando la vida en casa de mi madre, especialmente ahora que tengo muy claro que sus prioridades son Rick y Liam, no yo. Fue una decisión difícil porque conozco a estas personas toda mi vida. Mis amigos y yo hemos estado juntos desde el jardín de niños, y por eso estaba tan apegada a ellos, pero en algún momento tendríamos que separarnos de todas formas, porque no podemos permanecer juntos para siempre. Además, a estas alturas, querer quedarme en un lugar donde claramente no me quieren solo para estar cerca de mis amigos me parece infantil. Necesitaba elegir lo mejor para mí, y eso es lo que hice. Por suerte, tengo amigos muy comprensivos que me apoyan para hacer lo correcto. Debí saber que siempre querrían lo mejor para mí, incluso si eso significaba que me mudara lejos de ellos. No puedo imaginar a nadie más ayudándome a escapar de casa y llevándome durante 4 horas en medio de la noche. Estoy muy agradecida de tener amigos tan maravillosos, aunque ahora tendré que empezar de nuevo. He hablado con mi padre sobre esto, y ya está en contacto con su abogado. Será un proceso relativamente simple porque, como tengo 16 años, puedo decidir con quién quiero vivir, y si ya no vivo con mi madre, no hay que pagar manutención infantil. Ella ya no recibirá ninguna pensión alimenticia, especialmente porque se ha vuelto a casar, así que básicamente sus fondos se van a cortar. Cuando ella se entere de esto, sabré si realmente me quiere de vuelta o si el dinero era la motivación detrás de sus constantes mensajes y disculpas rogándome que regrese. Todavía no sabe nada porque mi padre está hablando con su abogado y haciendo los arreglos necesarios, pero se enterará en unos días y veremos cómo reacciona. Dependiendo de su reacción, decidiré si quiero mantener contacto con ella o si prefiero sacarla completamente de mi vida. Mientras tanto, seguiré ignorando sus mensajes y llamadas porque realmente no tengo nada que decirle, especialmente después del incidente que me hizo irme. Ahora que lo pienso, ella debería haberme apoyado porque yo ni siquiera estaba equivocada en esa situación. No entiendo por qué mi enojo con Liam por robarme fue un dilema moral tan grande para ella. Es decir, Rick decidió defender a su hijo incluso cuando estaba equivocado y todos lo sabían, pero mi madre ni siquiera pudo defenderme cuando yo tenía razón. Cuanto más lo pienso, más me molesta que los sentimientos de Liam y Rick fueran más importantes para ella que los míos. En fin, lo que está hecho, está hecho. Actualización 2. Hace unos días mi madre finalmente se enteró por mi padre y su abogado que decidí quedarme con él, y que ya no recibirá manutención infantil. Mi padre y su abogado presentaron la solicitud para obtener mi custodia principal, aunque mi madre conservará sus derechos de visita. Ella podría objetar, pero sería inútil porque a mi edad, mi decisión sobre con quién quiero vivir tiene más peso. No me sorprendió que ella no protestara y simplemente dejara de enviarme mensajes y llamarme. De alguna manera yo esperaba esto porque ahora que sabe que ya no recibirá dinero de mi padre, no tiene sentido para ella tratar de recuperarme. Sin manutención infantil, sin mí. Así son las cosas, supongo. No voy a mentir, fue muy doloroso darme cuenta de que la única razón por la que quería tenerme cerca estos últimos años después de conocer a Rick era por el dinero. Pero al menos ahora sé dónde estoy con ella, y puedo tomar mi decisión sobre si la quiero en mi vida, que es no. No creo que vuelva a contactarla. Me alegro de estar mudándome. Todavía intentaré volver ocasionalmente para ver a mis amigos, pero aparte de eso, ya no me queda nada allí. Mis abuelos maternos viven en Grecia y normalmente solo hablo con ellos por internet y llamadas telefónicas. Hace poco se enteraron de todo lo que estaba pasando. Aunque no somos muy cercanos, se solidarizaron conmigo y reconocieron que lo que mi madre estaba haciendo estaba muy mal. Pero bueno, no creo que a ella le importe. Es deprimente hablar de esto, así que cambiaré a algo más divertido. Me enteré por mis amigos que hace unos días Liam tuvo una pelea muy pública con su novia, o mejor dicho exnovia, en la cafetería que fue muy humillante para él. Al parecer, ella lo había estado ignorando y lo había bloqueado en todas partes después de que le conté que había estado robando mis cosas para dárselas como regalos. Él había estado intentando que ella le hablara porque llevaban bastante tiempo juntos. Todos encontraban muy extraño que ya no se hablaran, y él seguía intentando comunicarse con ella, especialmente porque solían ser muy cercanos. Nadie sabía la razón por qué yo me había ido y mis amigos no son de los que esparcen ese tipo de chismes. Pero todo salió a la luz de la manera más divertida porque hace unos días, mientras él intentaba que ella le hablara en la cafetería,
Ella explotó y empezó a gritar sobre lo que él había hecho. Lo humilló completamente frente a todos al revelar lo desagradable que fue robar mis cosas y fingir que las había comprado con su propio dinero. Desde entonces se ha convertido prácticamente en el hazmerreír de la escuela. Supongo que es karma porque aunque Rick lo defendió totalmente, nuestra escuela no va a ser tan indulgente. De todos modos, se lo merecía y me alegro de que esto haya pasado. Me da un poco de pena no haber estado allí para verlo en persona, pero bueno, no se puede tener todo. Actualización 3. Han pasado poco más de 2 meses desde que me fui de casa y todo está empezando a tomar su lugar. He estado muy ocupada estas últimas semanas porque tuve que empezar en una nueva escuela, y, aunque la mayoría de mis créditos fueron transferidos, todavía tengo que esforzarme mucho para ponerme al día porque me incorporé a mitad del trimestre. Sé que podré lograrlo, así que no estoy muy estresada. Ya he comenzado a hacer nuevos amigos, lo cual es agradable. La gente aquí no está mal y honestamente es muy similar a mi antigua escuela. La verdad es que extraño bastante a mis viejos amigos. He vuelto un par de veces con mi padre porque había mucho papeleo que hacer por el cambio de escuela, y también porque necesitábamos recoger todo lo que no pude empacar cuando me fui. Me encontré con mi madre cuando volví y estuvo muy fría conmigo. Fingió que ni siquiera me veía, pero no dejé que eso me afectara demasiado. Liam y Rick fueron más entretenidos de tratar porque solo nos miraban fijamente a mí y a mi padre, y casi parecía que iban a empezar a gritarnos pero tuvieron que contenerse. Estoy segura de que Liam no está muy contento con el hecho de que fue humillado públicamente porque le dije la verdad a su novia sobre todos los regalos que había estado recibiendo, pero bueno, probablemente no debería haber sido un ladrón si no quería ser expuesto como uno. En fin, me estoy adaptando bien a mi nueva vida, y soy mucho más feliz aquí con mi padre. Él está bastante ocupado con el trabajo la mayor parte del tiempo, pero cuando está conmigo, dedica toda su atención a mí, y nunca me siento descuidada. Es un buen cambio comparado con lo que estaba acostumbrada en los últimos años. Mirando hacia atrás, creo que tomé la decisión correcta.